Listo. Ok, entonces, buenas noches a todos. Hoy, septiembre 3, damos inicio entonces a la tutoría número 4 de nuestra asignatura de Administración Financiera. Como siempre les he indicado, la idea es que ustedes en la plataforma, aquí por el foro Comuniquémonos, dentro del foro académico, van a encontrar siempre las indicaciones de las tutorías. La tutoría que corresponde para el día de hoy es la tutoría de determinación y explicación de las fuentes y usos. Entonces les leo. Para efectos de elaboración del estado de cambios en la situación financiera se determinan las fuentes, también llamadas orígenes, y los usos, también llamadas aplicación de los recursos, teniendo en cuenta la información reflejada en el balance general, de tal manera que se calculan las variaciones, es decir, todo lo que aumente y todo lo que disminuya. Las variaciones son cualquier clase de cambio que se produzca en las cifras, ya sean cambios hacia arriba o cambios hacia abajo. ¿De cuáles cifras? Como estamos hablando del balance general, entonces estamos hablando de las cifras de los activos, de los pasivos y o del patrimonio en el periodo actual frente al periodo anterior. Cualquier cambio de los activos de un periodo a otro, cualquier cambio en los pasivos de un periodo a otro o cualquier cambio en alguna cuenta del patrimonio. Existen fuentes u orígenes de recursos cuando se disminuyan los activos, o sea, cuando un activo de un periodo a otro baje. Si bajó, significa que hubo una fuente u origen. O también cuando los pasivos suban, cuando aumenten los pasivos, o cuando suba también el patrimonio. Cuando hay fuentes, cuando bajen los activos, cuando suban los pasivos o cuando suba el patrimonio. Esas son las tres primeras razones para que exista una fuente u un origen. ¿Ok? Ejemplos de eso. Se recogió una inversión, o sea, el recaudo de cartera, la venta de inventarios o la propiedad, planta y equipo. Adquirir nuevas obligaciones financieras, tener un mayor nivel de endeudamiento o haber emitido acciones. Miremos la primera. Se recogió una inversión. Se recogió una inversión significa que usted tenía la plata en algo y usted lo que hizo fue vender ese algo. Usted había comprado un lote, había comprado una bodega, había comprado una finca para invertir el dinero. Usted vendió esa finca, vendió ese lote, vendió esa bodega y recogió la inversión. Significa que al recoger la inversión, ¿qué hizo? Usted disminuyó los activos. En un año usted tenía en el lote 1.000.000 de pesos, por decir una cifra, y al siguiente año ya no está porque lo vendió, recogió la inversión, disminuyó los activos. El recaudo de cartera. Usted tenía un recaudo de cartera y recogió ese recaudo de cartera. Es decir, a usted le debían 1.000 pesos y al siguiente año ya recogió ese recaudo de cartera. Es decir, ya no le deben 1.000, le deben 0 o le deben 500 nomás. Significa que también disminuyó los activos. La venta de un inventario. Usted tenía algo que había producido, lo tenía en inventario. Usted vende sillas, las tiene en inventario y vendió las sillas. El año anterior tenía las sillas, este año ya no las tiene. Recogió efectivo por efectos de vender ese inventario. ¿Qué hizo? Disminuyó también los activos. La propiedad, planta y equipo, el mismo cuento que le estoy diciendo de recoger la inversión. Usted puede tener una inversión en propiedad, planta, equipo o tener una inversión, por ejemplo, en un CDT también. Tenía plata en el banco y usted recogió esa plata que tenía en el banco, recogió esa venta de ese equipo, de esa planta o de esa propiedad y recogió plata. Disminuyó activos. Existe una fuente, creó una fuente. Adquirió una nueva obligación financiera.
Cuando usted adquiere una nueva obligación financiera, le recuerdo que las obligaciones financieras están en los pasivos. Lo que usted hizo fue aumentar los pasivos. Si usted debía a un banco, le debía una cartera de 30 millones de pesos. Usted sacó otro crédito de más por otros 10. Ya no le debe 30, le debe 40. Al usted haber aumentado los pasivos con adquirir nuevas obligaciones financieras, también está creando una fuente u origen. Tener un mayor nivel de endeudamiento, lo mismo. Emitir acciones, lo mismo. Emitir acciones significa que usted aumentó el patrimonio. Usted en acciones tenía un valor de acciones de 50 millones de pesos, emitió otras acciones y ya no tiene 50, ahora tiene 80 o 90. Aumentó el patrimonio. Al aumentar el patrimonio, también usted está creando una fuente u origen. Por consiguiente, si en el año 1 usted tenía una cartera por valor de 1.000 millones y en el año 2 el saldo de ese activo fue de tan solo 200 millones, usted disminuyó los activos. Quiere decir que disminuyó en 800, porque usted ahora está en 200 y usted antes estaba en 1.000, disminuyó en 800. Es decir, que usted generó una fuente u origen de recursos. Igualmente, si las obligaciones financieras en el año 1 eran de 100 millones y en el año 2 el saldo de dicho pasivo, de dicha obligación financiera fue de 150, usted hizo aumento de pasivos. Como se presenta un aumento de 50, ya que pasó de 100 que tenía a 150, aumentó en 50, también genera una fuente u origen de recursos. Esto es lo que tiene que ver con fuentes u orígenes. Se producen, vuelvo y repito, cuando se disminuye el activo o cuando se aumente el pasivo o se aumente el patrimonio. Preguntas hasta aquí. Esto es lo que tiene que ver con fuentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende lo que les acabo de leer, lo que les acabo de explicar? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, entendido, sí, señor. Ok, gracias César por responder. Ahora lo otro. Recuerden que les hablé de que esto se llama fuentes y usos, ¿ok? Entonces ya hablamos de lo que son las fuentes. Primero hablamos de fuentes. Ahora hablemos de los usos. Los usos, también llamados aplicaciones, el cómo se usa o cómo se aplican los recursos. De ahí es donde proviene la palabra. Cómo se usa o cómo se aplican los recursos. Se presenta cuando, obviamente, se produce todo lo contrario al anterior. Aquí arriba decíamos que existe una fuente cuando se disminuyan los activos. Aquí abajo se presentará un uso cuando ocurra lo contrario, cuando se aumenten los activos. Aquí arriba hablábamos de que se produce una fuente cuando se aumente pasivo y patrimonio. Aquí en los usos, pues será también lo contrario, cuando se disminuya el pasivo y patrimonio. O como por ejemplo, colocar inversiones. Aquí ya no es recoger la inversión, sino colocar la inversión. O sea, crear la inversión. Yo no tenía un CDT, no tenía plata en inversiones en CDT y metí un CDT. Pasé de tener 0 en CDT a tener 100 en CDT. Coloqué una inversión, es decir, aumenté el activo. Incrementé la cartera. A mí me debían solo 100. Al siguiente año me deben 150. Pasé de 100 a 150 en el activo. La cartera, recuerden que está en el activo. O sea, otra vez aumenté el activo. Compré inventario. Compré inventario significa lo mismo, aumentar el activo. Porque yo tenía un inventario de 100 y lo convertí en un inventario de 150 o de 200. Al aumentar el activo, siempre estoy creando un uso, una aplicación. O también incrementé propiedad, planta y equipo. Compré un carro, no tenía el carro,
tenía la cuenta del carro o cambié de carro. Tenía un carro que valía 30 millones y al siguiente año cambié y compré otro carro que ahora el carro, la camioneta que distribuye el producto ya no vale 30, sino ahora vale 80 o 90 millones de pesos. Aumenté también los activos. Recuerde que todo esto está en el activo. Ahora el pasivo, cuando disminuya los pasivos, pagué obligaciones financieras. Tenía una deuda, una obligación financiera que estaba en 70 millones. Conseguí un dinero y pagué y bajé la deuda, apliqué a capital y bajé la deuda y la deuda ahora la dejé en 30. Disminuí el pasivo, pagué obligaciones financieras. Reducir el nivel de endeudamiento, lo mismo, disminuir el pasivo. Distribuir las utilidades, disminuir el patrimonio. Las utilidades están en el patrimonio. Tenía en utilidades, tenía pendientes ahí en utilidades, tenía 70 millones de pesos y agarré y distribuí los 70 o distribuí 50, dejé solamente 20. Al bajar ese patrimonio, al disminuir el patrimonio, los dividendos o participaciones, distribuir utilidades, también estoy creando usos o aplicaciones. Ejemplo, en consecuencia, si en el año 1 el saldo de la propiedad, planta y equipo era de 200 millones y en el año 2 el saldo de ese activo fue de 1.000 millones, significa que pasé de 200 a tener 1.000. Aumenté los activos. Quiere decir que aumentó 800. ¿Por qué? Porque pasó de tener 200 a tener 1.000, generándose un uso o una aplicación del recurso. Usted lo que hizo fue usarlo o aplicar el recurso. Igualmente, si el endeudamiento con un proveedor, estamos hablando de pasivos, en el año 1 era de 150 y en el año 2 el saldo pasó a 100, usted lo que hizo fue disminuir los pasivos. Tenía 150 en deuda, la pasó a 100 millones. Se presentó una disminución en 50. De 150 la pasó a 100, que también generó un uso o una aplicación de recursos. En ese orden de ideas tenemos fuentes u orígenes por valor de 850 millones, ¿sí? ¿Por qué 850? 800 de aquí y 50 de aquí. Eso dan los 850 millones, que correspondieron a disminución de cartera, esto, 800, aumento de obligaciones, aquí, y recursos que fueron usados o aplicados mediante el aumento de la propiedad, planta y equipo. Mírenlos, aquí están los 800 y aquí están los 50. Si la plata sale de un lado es porque entra al otro lado. Si la plata sale de un lado es porque entra al otro lado. Entonces, así como hay 850 en orígenes, deben haber también 850 en usos. Quiere decir que lo que usted hizo fue usarlos o aplicarlos mediante aumentar la propiedad, planta y equipo y disminuir el endeudamiento con los proveedores. ¿Ok? ¿Qué hizo? Sacó la plata disminuyendo la cartera y aumentando las obligaciones financieras para poder comprar planta y equipo y reducir la deuda con proveedores. ¿Ok? Estos son las fuentes, vuelvo y repito, y estos son los usos. Estas son las formas como se producen fuentes, estas son las formas como se hace aplicación o uso de recursos. Enlaces de interés. Por favor, esto es para que ustedes lo revisen. Esto es una metodología de cómo se elabora un estado de fuentes y uso de fondos. Esto es análisis de fuentes y usos. Esto es fuentes y usos, un video de YouTube. Esto es análisis del estado de fuentes y usos, un video de YouTube. Esto es análisis de estados financieros, de estado de fuentes y uso de fondos, un video de YouTube. La idea es que por favor ustedes le den una mirada a todo este material de apoyo, ¿ok? Para abordar este capítulo, sí o sí debemos leer el capítulo número 8 de nuestro texto guía, que ustedes ya lo conocen, ¿ok? El que les he dicho del profesor Héctor Ortiz Anaya. El capítulo del libro que ustedes ya tienen, que yo ya les facilité por el grupo de WhatsApp de análisis financiero aplicado.
y principios de administración financiera. ¿Ok? Entonces, este es el contenido del capítulo número 8. Generalidades, fuentes de fondos, uso de fondos e idoneidad de las fuentes y usos, preparación, cómo se prepara el estado de flujo de fondos, consideraciones, limitaciones y diferentes formas de presentación de ese estado llamado estado de fuentes y usos. Es decir, nosotros ya vimos en nuestro producto anterior, en el producto 1, ya vimos un estado que se llamaba balance general. Ya vimos un estado que se llamaba estado de pérdidas y ganancias, ¿ok? Este es otro estado, estado de fuentes y usos. El producto número 2 es para elaborarlo en CIPAS. La fecha límite para la entrega del producto es el 13 de septiembre del 2020, ¿ok? Para dicho producto se invita a que el estudiante o el equipo estudie a profundidad el capítulo 8, flujo de fondos, del texto guía. Ya les dije cuál es. Luego de haber leído el texto, por favor revisen y analicen el archivo anexo, este que está aquí abajo, estado de fuentes y uso de fondos. Este es un PDF. ¿Ok? Vamos a darle una mirada a ese PDF. Por favor, si están viendo el archivo. Por favor, me confirman si se está viendo el archivo de PDF. Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, el estado de fuentes y usos, ¿qué es? No es nada más ni nada menos que un estado financiero más. Es un estado financiero auxiliar que sirve para complementar los estados financieros que nosotros ya vimos. Resulta de comparar el balance general en dos periodos determinados, de tal manera que se deduce de dónde se obtuvo una empresa sus recursos financieros y qué uso, qué destino, qué aplicación le dio a tales recursos. Un estado de flujo de fondos es de considerable ayuda porque permite ver cómo se emplean los fondos que la empresa tiene y la forma en que se utilizaron esos fondos. El flujo de fondos de una empresa debe ser considerado como un proceso continuo. Para cada utilización de fondos debe haber una fuente que le provea. O sea, cada origen está atado a un uso o cada uso es porque provino de un origen, de una fuente. En estricto sentido, los activos de una empresa representan usos netos de fondos. Los pasivos y el patrimonio representan las fuentes. Esto podría suceder exactamente en una empresa que comienza, pero en una empresa en marcha se presentan otras posibilidades. Por ejemplo, cuando se hace un uso porque se cancela un pasivo o cuando se vende un activo para generar una fuente. ¿Ok? Entonces, aquí está, fuentes de fondos. Aquí dice por utilidad, por depreciación, por aumento de pasivos, por disminución de activos. Es más o menos lo mismo que ya les leí. Cuando se producen fuentes. ¿Ok? Recuerden que las fuentes son disminución de activos, aumento de pasivos y de patrimonio. Los fondos, lo que ya les leí. Cuando se producen fondos, se produce uso o aplicación de fondos cuando se hace lo contrario de las fuentes. Cuando se hace aumento de activos o disminución de pasivos o de patrimonio. ¿Ok? ¿Cómo se presenta el estado de fuentes y usos? Entonces usted muestra utilidad, variación en la depreciación, variación en diferentes activos y esto se llama generación interna de recursos. Fuentes de corto plazo. Las fuentes de corto plazo se dan por reducción de activos corrientes más aumento de pasivos corrientes. Eso da el total de fuentes de corto plazo. Fuentes de largo plazo. Reducción de activos fijos más reducción de otros activos más aumento del pasivo más aumento del patrimonio. Si sumo eso, 1 más 2 más 3, todo lo que tuvo que ver con fuentes, 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 fuentes. O sea, generación interna de recursos, más fuentes de corto plazo, más fuentes de largo plazo, eso me da el total de las fuentes. En el caso de los usos, existen usos de corto plazo y usos de largo plazo. Los usos de corto plazo se dan cuando aumenta los activos corrientes sin incluir caja y bancos y disminuyen los pasivos corrientes. Esos son los usos de corto plazo. Los de largo plazo,
aumento de activos fijos brutos no incluya depreciación, aumento de otros activos sin incluir la parte de activos diferidos, más reducción del pasivo a largo plazo, más la reducción del patrimonio. Aquí no debe incluir la utilidad neta del ejercicio del último periodo. Y eso me da el total de usos de largo plazo. Si yo sumo 4, que son los usos de corto plazo, más 5, que son los usos de largo plazo, me da el total de usos. ¿Ok? Es decir, que el saldo del periodo es igual a ¿qué? El saldo de periodo es total de fuentes menos total de usos. Y eso se da por el saldo del periodo anterior, que está en caja y bancos del periodo anterior, y eso me da el saldo final acumulado. Este saldo final acumulado debe coincidir con el saldo de caja y bancos del último periodo. ¿Ok? Por favor, le dan una mirada a este artículo del profesor Luis Eduardo. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Elaboración del estado de fuentes y usos. Clasificación de las cuentas entre fuentes o usos y valores en cero. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, usted coloca en forma de columnas los dos periodos del balance general. Recuerde que esto lo trabajamos sobre balance general. Usted coloca las dos columnas del balance general. Primero, los bloquecitos, los subtotales que yo les he hablado. La parte del activo corriente, el activo de corto plazo. Caja y bancos pasó de 4.320 del 2010 a 2.320 en el 2011. Entonces aquí dice, hubo variación, es una fuente o un uso. Como estamos hablando de caja y bancos, les recuerdo que aquí en esto mencionamos que la parte de caja y bancos no se debe tener en cuenta. Por eso aquí dice que esto se deja para el saldo final. Siguiente, las inversiones temporales. De 3.850 pasó a 6.850, o sea que aumentaron más 3.000. Les recuerdo que cuando hay un aumento del activo, significa que lo que se hizo fue un uso. Cuentas por cobrar de 32.000 a 49.000, aumentaron 16.370, al igual que el anterior. Como hubo un aumento, se produce un uso. Cuenta por cobrar de empleados de 4.580 pasó a 580. Contrario a las dos anteriores, aquí bajó. Aquí es menos 4.000. 4.580, 580 menos 4.000. Como disminuyó el activo, entonces aquí se produce una fuente. Cuentas por cobrar diversas. 7.320, 7.320. La variación es 0. Es decir, que como no hubo variación, ni es fuente, ni es uso. Inventario de materia prima. 1.240, 1.240, tal cual como la anterior. Variación 0. No hay fuente, no hay uso. Inventario de producto en proceso, 6.390, 1.390, disminuyó, igual que la de cuenta por cobrar a empleados, bajó en 5.000, como disminuyó, al igual que la otra, es una fuente. Inventario en tránsito, 3.620 a 0, también bajó 3.620, igual que la anterior, es una fuente. Otros activos corrientes de 0 pasó a 1.250. Aquí sí se incrementó, subió más 1.250. Como aumentó, igual que estas de arriba, entonces se produce un uso. Y así, tal como lo vieron que lo acabamos de mirar, tenemos que coger bloque a bloque. Luego hacemos lo mismo para los activos fijos, luego hacemos lo mismo para la parte de otros activos y hacemos lo mismo para todo el numeral de activos del balance general, identificando la variación de cada cuenta y si es fuente o es uso. Luego entonces pasamos a los pasivos. Hacemos exactamente la misma subdivisión por subtotales de cuentas o por subgrupos. La parte del pasivo corriente, un sobregiro bancario de 2.540 pasó a 0, es decir que disminuyó. Como es pasivo y disminuye, recuerden que es un uso. Obligaciones financieras de 54.000 a 62.000. Aumentó, subió en 8.000. Profe, se fue el audio, no se escucha nada. Es decir, que lo que se produjo fue una fuente. Los proveedores
de 14.156 bajó a 8.900, disminuyó 5.256. Lo que se produjo fue un uso, ¿ok? Y así bloque a bloque identifico variaciones y lo que hubo es fuente o lo que hubo es uso. Lo mismo hice aquí para la parte del pasivo, patrimonio y en el total, ¿ok? Luego entonces lo que estoy haciendo es pasando la información. Aquí está el estado de resultados y aquí está ya la elaboración del estado de fuentes y usos. Las fórmulas que vimos arriba. ¿Cómo se calcula la generación interna de recursos? La utilidad neta del último periodo más la variación en depreciación acumulada más la variación en amortización diferida. Eso me da el total de la generación interna de recursos. Ahora lo que son fuentes de corto plazo. Disminución de cuentas por cobrar a empleados más disminución del inventario más disminución y esto me da corto plazo de fuentes. Esto me da largo plazo de fuentes. Y si sumo esos tres grupos, la generación más las de corto plazo más las de largo plazo, me da el total de las fuentes, 131.620. Ahora hago lo mismo para los usos o aplicaciones. Entonces, usos de corto plazo, sumo, usos de largo plazo, sigo la fórmula, sumo, y si sumo corto plazo más largo plazo, me da el total de usos. Si se dan cuenta, aquí me da 131.620. Aquí me da 133.620. Entonces sigo la fórmula también. Total de fuentes menos total de usos me da una diferencia de 2.000. El saldo en caja del periodo anterior, 4.320. El saldo en caja del último periodo, 2.320. Es decir, que me cuadra el estado de fuentes y usos. ¿Ok? Ese es el archivo del profesor Luis Eduardo para que le den una mirada. Importante, importante tener en cuenta las fórmulas que están aquí arriba. Y aquí está para sacar el saldo del periodo. Eso es lo que acabo de hacer ahí. ¿Ok? Y luego entonces dice, a partir del mismo archivo en Excel llamado formato para análisis financiero básico, o sea, el mismo archivo con el que venimos trabajando, este formato para análisis financiero básico, pero que ustedes ya tienen del producto 1 terminado, ¿sí? A partir de ese archivo, entonces, hacemos el análisis financiero básico con base en la misma información y en los mismos periodos con el que se hizo el producto 1, ¿ok? Pero ahora vamos a estado de fuentes y usos de la empresa objeto de análisis. Es de aclarar que en dicha hoja de estado de fuentes y usos, al revisar la misma, debe encontrar que el saldo de caja del último periodo debe coincidir. Mire, por eso está en negrilla. Esto es clave. ¿Ok? El saldo en caja del último periodo le debe coincidir con el balance general, para lo cual debe aparecer un OK en la celda inmediatamente siguiente. De lo contrario, le estará apareciendo un revisar y por tanto significa que debe primero examinar que el balance general realmente esté cuadrado hasta que permita coincidir los valores de caja del último periodo. Si a usted le quedó bien hecho el producto 1 y le cuadró el balance, este OK ya le está saliendo solito. ¿Ok? Luego entonces, con base en eso, usted va a elaborar un archivo en Word para enviar por la plataforma. En ese archivo usted debe incluir el análisis de dicho resultado de fuentes y usos. Lo que vamos aquí a hacer es simplemente coger con lo que usted ya llenó del producto 1, ya el archivo llamado fuentes y usos ya lo tiene. ¿Ok? Entonces usted lo que debe hacer es simplemente coger ese archivo y hacer análisis de la información, de los resultados que ya están ahí. Para ello, usted se puede basar tanto en la aplicación del archivo Excel con el que ya obtiene el estado de fuentes y usos, como con el archivo anexo sobre dicho tema que está en formato PDF, este que les estoy mostrando. Y por supuesto, la explicación del texto guía sugerido. Dicho archivo en Word debe elaborarse en letra Arial de tamaño 10, normas y Contec o APA a espacio sencillo, con un mínimo de 2 páginas, porque usted lo que va a plasmar allá simplemente es el análisis. Usted coge su archivo y usted lo que plasma es el análisis. Este es el archivo del que le estoy hablando.
Y aquí usted ya tiene, esto ya debe estar lleno. Entonces usted coge y analiza, coja este pedacito, lo copia, lo pega a Word y me explica esto. Coge la parte de fuentes de corto plazo, lo copia, lo pega en Word y explica eso. Coge la parte esta de largo plazo, lo explica, lo pega en Word. ¿Por qué se produce este valor acá? ¿Qué significan estas cifras que le están dando acá? Y lo que usted hace es simplemente hacer un análisis de este archivo. Aquí está exactamente lo mismo que ya vimos en el otro archivo. Para la parte de fuentes y para la parte de usos. Aquí está usos de corto plazo, cuándo se producen los usos, cuántos fueron los valores, disminución de pasivos corrientes, la parte de todo el corto plazo está ahí, ¿sí? La parte del largo plazo está aquí. Y aquí está lo que les decía del saldo de caja. ¿Ok? Eso es lo que tienen que ver. Por favor, preguntas hasta aquí. ¿Qué preguntas tienen? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, entonces la idea es leer el capítulo número 8, revisar los enlaces, revisar el material, revisar su archivo y elaborar el análisis en un archivo de Word. Les recuerdo, por favor, la importancia de redactar conclusiones. Usted debe hacer un capítulo llamado conclusiones, donde debe presentar en varios párrafos lo que usted le quedó, lo que usted aprendió con respecto al tema de fuentes y usos. Debe incluir también un capítulo de bibliografía que cumpla las normas y contexto, no es meter enlaces por meterlos, revise el formato con el cual se presenta la bibliografía y que tenga relación con el material consultado. Junto con su archivo de Word, debe subir al buzón del producto en plataforma el archivo de Excel. Debe subir los dos, el archivo de Word, el archivo de Excel y documentos fuente que contienen la información del balance y el estado de resultados. Les recuerdo que el balance y el estado de resultados deben ser de fechas posteriores a 2015, deben ser de la empresa con la cual usted está desarrollando o con la cual usted ya desarrolló su producto número 1. Por eso les decía que la empresa que ustedes seleccionaban era la empresa con la cual ustedes continuaban. ¿Algo que tengan duda? Ok. Como no hay dudas, entonces les doy tiempo para que por favor revisen el material, revisen la información. No sé si es que no tienen preguntas, no sé si es que no han leído, porque nadie responde nada. Entonces los dejo para que por favor revisen cualquier cosa. Estoy pendiente por el grupo de WhatsApp. Me hacen saber cualquier inquietud que tenga. ¿Listo? Entonces, Listo, buenas profe, noches muchas a gracias. todos y gracias por su tiempo. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno. Bueno, buena noche. Gracias, profe. Hasta luego.